a Madrid todos los días, un oficio con lo que hacía Ensenada cada día en Granada. Y luego ya sabes que se muere desterrado en Medina del Campo. Se muere en Medina, pero es fundamental para Ferrol. O sea, sin Ensenada Ferrol no existe. Porque es el que termina los planos es el que ordena hacer el campo de la Magdalena, y que se hace un poco más tarde, pero arranca la decisión de él. Esto fue una pena porque las dos últimas casas que quedaban del proyecto eran donde yo me preparé que es la manzana siguiente a donde estamos ahora, donde estaba comisaría, y esas casas eran la Marina había hecho una urbanización con todas las casas iguales, que es la casa que pinta un niño, una puerta, dos ventanas, arriba un balcón y tres ventanas, y todas las casas de cada manzana de 100 varas de Castilla por 50, que son las dimensiones de las manzanas de Ferrol, unidas por el patio, para que hubiese vida vecinal por el patio. Y todo esto, pues, vino la miseria después de Trafalgar, y entonces se dejó construir al que pudiese. Y otra cosa que es importante, y el tema de Sargadelos, ¿qué tiene que ver la Marina? Sargadelos no se construye para los platos que coleccionáis las señoras. ¿Para qué se construye Sargadelos? Como unos altos hornos con forja de hierro para suministrar a la Marina cabilla de hierro para sus múltiples... porque hasta la llegada de Jorge Juan de Londres, cuando Ensenada manda a Jorge Juan a Londres de espía para ver cómo se construyen, los barcos se encoramentan, es decir, se clavan las maderas con madera. La clavazón era de la propia... O sea, se hacía como la carpintería japonesa. Maderas más duras, pero ven que los ingleses encoramentan, o sea, clavan con grapas de hierro. Y empieza a haber una demanda en el astillero de cabilla de hierro que el marqués de Sargadelos, que ahora se me ha ido el nombre. Bueno, lo dejamos en el marqués de Sargadelos. Ya sabes que luego lo mataron cuando la francesada, fue una canallada. Y luego ya, de ser una herrería, pasó a ser una fábrica de loza. Trajeron una maquinita de calcamonías. Y en el siglo XVIII también, aquí en Ferrol, que ya, fíjate, ya empezamos, ya somos ciudad, y ya empieza la cosa porque esto era un feudo de los Andrade, pero lo primero que se hace es una especie de expropiación forzosa, ¿no? Pero el señor de Ferrol era el señor de Bermúdez, que tenía el Pazo al lado de la iglesia del Socorro. El Pazo, que ahora queda el Pazo del Monte, pero... que era el Pazo de la Merced. El Pazo de la Merced. Efectivamente. Y el señor de Bermúdez tiene bueno, si leéis a Montero y Arostegui está ahí todo contado. Lo que se gastó ese hombre... ¿Tú sabes que la procesión del Corpus Christi de Ferrol llegó a ser la más larga de España? No. Claro, como la iglesia parroquial de Marina estaba en el Cuadro Esteiro, pero Bermúdez tenía un privilegio eclesiástico, que el Corpus tenía que pasar por el Pazo de la Merced. Anda. Y el capitán general dijo, no, el Corpus pasa por capitanía. Entonces Bermúdez recurrió al obispo de Mondoñedo y hizo de Salomón. Dijo, pues que pase por los dos sitios. Y la procesión del Corpus de Ferrol era la más larga. La más larga de España, claro. Luego hubo otro pleito, porque San Julián, que es un mártir romano, a un almirante del Arsenal se le ocurrió vestirlo de brigadier de la Real Armada. Y salía en unas andas llevado por los generales de Marina que había en Ferrol, vestido de general. Protestaron los civiles, pleito en el Mondoñedo, tal. Pues que salga un año de civil y un año de militar. Y el año que salía de civil, en vez de San Julián, le llamaban Don Julián. Bueno, es genial eso. No tenía ni idea, pero es genial. Y hay otra cosa... Pero tienes las cuentas del señor de Bermúdez, están todas publicadas por Montero de Arostegui, de lo que se gastó en pleitos por culpa de la Marina. Y otra cosa importante es que en el siglo XVIII, en España, había en España no, aquí en Ferrol, hubo un grupo de ilustradas, no de ilustrados, que decidieron darle clase a los niños y pedir permiso. Entonces se autorizó por la Real Célula de esas de Carlos III, una de ellas, precisamente para que pudieran darle clase a las niñas, porque hasta entonces solo se podían dar a los niños. Entonces aquí hubo... saber nada. Pues fíjate tú. Y entonces hubo... Bueno, Ferrol tenía escuela de gramática, que es lo que fue el ayuntamiento del Claro cantón. que sí, pero es que estas señoras fueron 5 pioneras que pusieron sus casas a disposición para hacer los primeros centros que
no eran solo de niñas, eran de niñas y de niños, los primeros centros mixtos. ¿Qué ocurrió? Que entonces el ayuntamiento, indignado, dijo, señores, no puede haber niños y niñas juntos. Y aquellas buenas señoras dijeron, pues sabes lo que te digo, que tururú que te vi. No les hicieron ni caso, claro. Y fueron las primeras escuelas mixtas de niños y niñas. Y por eso consigue, fíjate, Ferrol, a principios del 19, ser la ciudad gallega donde hay los mejores índices de analfabetización de Galicia. En cambio hubo un problema luego un poquito más en el siglo, que es que los niños de Ferrol no tenían instituto, se preparaban aquí, se iban a examinar el de La Coruña. ¿Y cómo iban a La Coruña? En lancha, en aquella famosa, esa que se ve en Bernardino González de Paleta. Y llegaban la mitad vomitando a La Coruña, porque el que pasa la marola es verdad que pasa la martola. Es verdad, es verdad, ¿sí? Porque si hay tiempo para todos. Y la salsa es muy mala, ¿no? Y llegaban a La Coruña vomitando y cateaban. Entonces, los de Ferrol no es que fueran burros, que llegaban, es que los no pobrillos estragados, que decíamos de pequeños aquí. Llegaban deshechos. ¿Y esto es más o menos así una visión general del 18 sí, o no, que apuntamos más? No, es que eso que dices tú ya es del 19, pero es importante la visión que desde fuera se tenía de Ferrol. Mi mujer tiene una tía abuela que era sufragista, fue la primera concejal de Pontevedra, sí. En la República o antes de la República, pero que cuando terminó magisterio, allá por 1890, se vino destinada a Ferrol. Y era una persona que luego tuvo la Cruz de Beneficencia, era una señora muy echada para adelante. Y montó una escuela gratuita, nocturna, obrera en Ferrol, y el Ayuntamiento de Ferrol le dio un premio, que tenemos el expediente, por esas clases. Pero ya mayor en Pontevedra, vivía en la misma casa que mi suegra, en el piso de arriba. Dice, en Ferrol hay mucha clase, en Ferrol se viste muy bien. Siempre tenían... Lo decía porque le había llamado la atención. Bueno, siempre tuvo, ¿verdad?, fama, Ferrol, de todo eso. También en el siglo XVIII, yo creo que sí. Bueno, ¿no crees que influye precisamente el cosmopolitismo? Claro, el que venga gente de todas indudablemente. Partes. El que entonces rompe un poco lo que es el foto cerrado y es, siempre redunda, ¿no? Y eso hace que en Ferrol, el gallego de Ferrol sea distinto también, porque no hablamos el gallego normal. El Ferrol es un castellano, como dicen los portugueses, misturado un poco de todo, ¿no? Oye, como diría Torrente, no es ni gallego ni español, es ferrolano. Es ferrolano. En Ferrol hablamos el ferrolano. Ahora, a cierto sombrerero muy famoso de Ferrol, vino una señora de Madrid y a hacer su sombrero, cuando todas las señoras iban a todo de sombrero, y él le preguntó, ¿qué quiere meter en él? Y ella dijo, la cabeza. Pero le estaba preguntando cuánto se quería gastar. Está clarísimo. Y ese es, el lenguaje ferrolano a veces tiene dificultades en entender. Muchas dificultades. Oye, ¿y qué apuntamos más así del 18 para entrar ya en el siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX empezamos con la batalla de Brió. Bueno, 1825 de agosto. Pero eso es... Todo el siglo XVIII es de guerras marítimas. Y España no sale tan mal porque... Ay, me perdonas un minuto. De guerras marítimas y no podemos pasar del 18 sin hablar de los piratas. De los piratas. Bueno, es que esa fue la escuela de los marinos. O sea, un oficial de marina normal salido de las... En 1777, dado el éxito que va tomando la marina, ya se hacen compañías de guardiamarinas en Cartagena y en Ferrol. Y a partir de ahí empieza a cambiar el panorama social de la marina porque se incorporan ya muchísimos más nórdicos y levantinos. Yo he hecho una estadística de todos los guardiamarinas del siglo XVIII y te sale que de cada dos, uno era andaluz. Y era lógico, estaba en la escuela en Cádiz. ¿Y cuáles eran? Entonces, para ascender de teniente de navío a capitán de fragata, tenías que haber participado en una acción de guerra. Era condición indispensable. La piratería argelina, que no es piratería, es corsarismo, porque no es... ¿Me perdonas un segundo? Sí. Vamos a publicidad un minuto y volvemos con los corsarios y con los piratas. Muy bien. Adelante, Publi. Bueno, vamos...